Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que se encuentra un poco adelantada en el sentido de que está en Australia. Estamos con respecto a Austria, donde no hay canguros en Austria. En Australia hay canguros. Algunas personas los confunden a veces. Bueno, se trata de Anely Millán. ¿Cómo estás, Anely Millán? Hola, mucho gusto, gracias. Gracias por tenerme en tu espacio. Mira, Anely, Bueno, y pues gracias a mi mamá por conectarnos también. bueno, y las mamás siempre son chéveres. Tú sabes que Sí. más de uno de los personajes han venido a través de las mamás porque, Ay, bueno, las mamás saben lo que están haciendo los hijos y ven oportunidades para los hijos en las cosas, pues, en este caso, en este programa, ¿no? mm, mm. Mira, bueno, ¿cuánto tiempo tienes ahí ya en Australia? Tengo 8 años. En octubre cumplí 8 años en Australia. Sí. Y eso Sí. fue que después te graduaste y te fuiste para allá. ¿Cómo fue por qué brincaste tan lejos? No, bueno, me vine cuando empezó el tema de las guarimbas y el desastre en Venezuela, un poco para darle una mejor vida a mi hija. Tengo una hija de 12 años y yo me gradué en el 2003, entonces ya me vine con experiencia de Venezuela. Trabajaba en empresas Polar y bueno, eso me ayudó muchísimo a hacer todo el proceso migratorio para Australia. Entonces, bueno, tengo 8 años aquí ya y el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, ¿y de qué te graduaste? Soy químico puro de la Universidad de Carabobo, y bueno, sí, química pura. Mira, bueno, vi que estás pues especializada en sostenibilidad y este tipo de Mm, cosas, pero claro, una de las cosas que creo que me gusta más es que tratas de que los niños entiendan qué es sostenibilidad, porque mm, yo pienso que, por ejemplo, aquí en Austria, uno está obligado a reciclar o uno mm. debe reciclar en los apartamentos, en las casas, hay formas de separar la basura, etcétera, pero no todo el mundo, a pesar de que eso existe, no todo el mundo se siente cómodo con eso porque es algo incómodo, hay que irlo a botar en distintos lugares, etcétera. Entonces, Ujú. esa educación interna, casera o en la escuela o que los niños lo vayan entendiendo como que es lógico, es buenísimo, me parece, ¿no? Sí, justamente eso es en lo que me he estado especializando últimamente. En marzo de este año lancé mi primer libro para niños, que traducido al español sería algo como el mundo detrás del reciclaje. Y bueno, el libro habla de cómo separar la basura en casa, qué tipo de basura se puede reciclar y qué tipo de basura contamina el proceso de reciclaje. Y como tú lo dices, aunque el sistema existe, hay muchísima falta de información en cómo se tiene que separar la basura y reciclar. Entonces, en los países, digamos, un poco más desarrollados en temas de reciclaje, hay un poco de ignorancia, no en el más sentido, pero mucha falta de educación alrededor de cómo se sortea la basura. Imagínate cómo es en los países en donde no se sortea basura en lo absoluto. Entonces, yo creo que en los dos escenarios es importante educar a los niños, que es lo que yo veo lo más importante porque ellos van a ser realmente la generación que va a preservar el planeta. Entonces, es muy importante educarlos en ese sentido. Bueno, una de las cosas que he observado yo tengo hijos ya grandes, tú sabes, y ya soy me imagino que seré de la edad de tu mamá, no sé, o de tu papá. Pero lo que observo es que la gente joven de hoy en día está con esto de pedir que le traigan las cosas a casa, los deliveries, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, he visto que
esos deliveries pues traen muchas cosas en plástico porque para Mm, transportar de la tienda o del supermercado o del restaurante, tienen que evitar que se derrame y todas esas cosas. O sea sí, que la sí. parte esta de los delivery no, creo que no ha sido eh, puesta de tal forma que sea sostenible. A lo mejor el restaurante es sostenible, a lo mejor la comida es vegana, a lo mejor, Mm, etcétera, pero entonces falta este pedacito. Siempre surgen cosas nuevas y entonces como que en el momento en que surgen, las personas hacen uso de lo que hay, pero ujú. no siempre se van, como dicen, verde, no Sí, siempre sí, sí, go sí. No green. siempre es el completo, sí, es verdad. Sí. Y eso, mira, es imposible. Y el que diga lo contrario, bueno, podemos tener una conversación al respecto, pero es imposible ser 100% a ver, 100% sustentable, a menos de que vivas apartado de la civilización, en una tierra en donde tú mismo te cultives tú tu propia comida, no utilices, ¿entiendes? O sea, pero yo creo y es parte de lo que eh, a lo que quiero llegar con este proyecto personal que tengo, es que seamos hagamos lo mejor posible, seamos lo más sustentable que podamos. Y hay una jerarquía, no sé si sabes, una jerarquía desde donde tú puedes empezar a rechazar, a pensar qué cosas compras, a cómo rehusar cosas que ya tienes, a reparar, antes de inclusive de reciclar y de hacer el composting, ¿no? De la comida. Entonces, independientemente de donde estés, del país que estés, es esa primera parte de la pirámide, el top de la pirámide, es muy importante para hacer el cambio a una vida un poco más sustentable. Entonces, para mí, yo lo veo desde el punto de vista en que si vas a pedir un delivery, porque es que es imposible decir a la gente que no lo haga, porque yo lo hago, todo el mundo lo hace, eh, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, pedirlo de un restaurante, como tú dices, que tengas prácticas sustentables, que sepas que el empaque donde viene la comida se pueda reciclar después o lo puedas poner en la basura con en el papel, ¿sabes? Entonces, hay ciertas cosas que sí se pueden hacer para llevarte a una vida sustentable y aunque no seas 100% go green, como tú dices, por lo menos estás contribuyendo a preservar en la medida de lo posible el ambiente. Sí, bueno, yo diría que, como tú dices, hay distintas partes en esa cadena y en todas creo yo que y hace falta que la persona se siente una vez cada cierto tiempo a pensar que cómo Mm, estoy yo interactuando con respecto a esta situación del consumo, tanto de comestibles como de ropa, como etcétera total. y en qué cosas puedo un poquito mejorar, porque yo creo que nosotros tendemos a automatizarnos, a no pensar tanto en las cosas cotidianas, porque pues tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y Mm, tenemos que hacer mm, cosas y claro, entonces no le ponemos tanto pensamiento en la hora de escoger cuando vamos al supermercado, sino simplemente ah, agarramos o ujú, ujú. simplemente pedimos porque no tenemos tiempo. Pero Sí. bueno, una vez cada cierto tiempo es lo mejor evaluarlo para tomar decisiones para un periodo, pues. O sea, Sí, 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 sí. Y es importante, por ejemplo, cosas pequeñas como una de las cosas que yo trato de enseñarle a mi hija Julieta es que, por ejemplo, los juguetes que ella no usa, que estén en buena condición, donarlos en buen estado, donar la ropa en buen estado. Ese tipo de cosas, aunque muchas personas crean que la sustentabilidad es plástico, es más allá de eso, ¿no? Es contribuir con la comunidad, es donar cosas que están en buen estado. Entonces, todo eso ayuda a disminuir el nivel de basura, que es realmente lo que queremos a la final, ¿no?
Sí, bueno, Pequeñitas acciones así funcionan. yo pienso que hoy en día con esto de la internet, también uno podría, en cierta forma, pensar, bueno, a partir de ahora todo lo que se haga, puede uno pensar que se puede hacer en el lugar apropiado. Por ejemplo, si vas a hacer una urbanización para que la gente viva, pues antes me imagino que los arquitectos decían, bueno, ¿cómo van a llegar a los lugares de estudio? ¿Cómo van a llegar a los lugares de trabajo? Etcétera. Entonces, bueno, ahora entra en la ecuación algunas personas no tienen que llegar porque pueden trabajar desde casa, por ejemplo. Ujú, Entonces, ujú, puedes ujú. hacer urbanizaciones para gente que trabaje desde casa, donde en esa urbanización tú tienes cerca un agua, tienes cerca, puedes hacer el reciclaje del agua ahí y que vuelva, Ujú. que no estés dependiendo Sí, de un gran equipo de cosas. Puedes sí. tener cerca algunos sitios donde pueden venir las verduras, la carne, lo que Ujú, hace falta para ujú. ese grupo de gente y no Sí. estar en un conglomerado lejano donde todo tiene que venir por transporte que contamine, donde el agua no existe y hay que mandarla de una forma muy cara, etcétera. Porque todo eso, digamos, anteriormente, pues obvio que la gente quería vivir cerca de las urbes donde trabajaba, pero ahora Ujú. mucha gente no tiene que vivir cerca de la urbe, pues. Ya no es necesario. Y una de las cosas, bueno, nosotros aquí en Melbourne llegamos a un punto en la pandemia en que fuimos la ciudad con más cuarentena del mundo. Creo que llegamos a tener algo así como casi 10 meses continuos, no necesariamente continuos, pero en tiempo total de lockdown. Y se pudo ver el impacto de gente que no, sabes, que no estaba viajando, de gente que no estaba agarrando el transporte público, el impacto en el ambiente, obviamente menos basuras, los cielos más limpios, o sea, más claros no, ¿sabes? De la contaminación. Entonces, eso hizo pensar a mucha gente el hecho también de que quizá ya se sabía, pero no se había puesto en práctica el hecho de que de trabajar desde la casa sí era posible. Eso hizo que mucha gente se mudara a sitios más lejanos de las ciudades, en donde, como tú dices, hay ¿cómo se dice? Se surten de alimentos locales, de los granjeros que están alrededor de la zona. Entonces eso hace que la contaminación ambiental disminuya muchísimo más. Sí, bueno, yo estuve hace muchísimos años, imagínate, eso puede ser a lo mejor hasta 39 años o algo así, en un proyecto en Venezuela que se trataba como de hablar de cuánto realmente costaba el guri, el kilovatio. Mm, O sea, cuánto ujú, era el precio, porque la gente decía no, porque producir hidráulicamente es prácticamente gratis, el agua está ahí, ¿no? Eso es mentira, tú tienes que hacer grandes mm, inversiones, tienes que, bueno, esas represas son inmensas, tienes que ujú, cambiar un poco la flora, la fauna del lugar. Y además de eso, es para alimentar a gente que está lejana, o sea que tienes que tener líneas de transmisión ujú, ujú, que te ocupan espacios larguísimos. En ese caso eran algo así como 600 kilómetros de líneas de transmisión, todo lo que tienes que dejar abajo en terreno limpio para que no... ujú, Bueno, eso entonces si tú te pones a calcular, pues tienes costos que incluso los tienes que pagar en varias generaciones. Entonces yo ujú, digo, bueno, siempre el ser humano tiene esas soluciones faraónicas, todas esas cosas, ¿no? Y claro, las soluciones faraónicas, uno dice, qué huello el ser humano desde el punto de vista de ingeniero, de la técnica y todo eso, pero a veces tenemos que tener soluciones un poco más humanas a nivel Sí, a la sí, escala humana sí, y pensar un poco más allá, o sea, el impacto que eso tiene, ¿no? sí, O sea, sí. yo pienso que el mejor aeropuerto del mundo, el más grande, el no sé qué, bueno, será mejor, no sé No cuánto. sé. Sí. Eso es igual como existe un video que habla de eso justamente en el tema de empaque
de los pitillos, no sé, se dice pitillos en Venezuela, Las em, pajillas. las pajillas o los straws, que los pitillos de plástico son el principal contaminante del océano. Y entonces, bueno, salieron soluciones para reusar los pitillos de aluminio o los pitillos de bambú, creo que también existen. Entonces, hacer pitillos de aluminio es más costoso, es más caro, tiene más energía, o sea, utiliza muchos más recursos que para hacer un pitillo de plástico. El hecho de que utilices un pitillo de aluminio por 10 años es cuando tú vas a sobreponer o compensar, Compensar. compensar es la palabra, compensar el daño que hace un pitillo de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiene hasta, yo no sé, 7, 10 pitillos de metal en su casa entonces realmente no estás compensando el daño que hace un pitillo de plástico eh, por utilizar un pitillo de aluminio porque tienes muchos. Entonces es como que sí, las soluciones son maravillosas, como tú dices, faraónicas, pero no necesariamente llegan a ser 100% O comparables, por la mejor ejemplo, o comparables. a tomar sin pitillo. O sea que Bueno, eso sí, simplemente, o sea, exactamente, sí. pero claro, el ser humano trata así como de, por ejemplo, de hacer pan de jamón sin jamón y, Sí. y espaguetis a la boloñesa sin boloñesa y Sí, cosas así. carne, sí, sí, O sí, sea, bueno, sí. la inventiva es increíble. No, bueno, Sí. yo pienso que, o sea, lo sé, la forma también de cultivar cambió mucho Mm, en este ujú, último periodo, pongamos, en los últimos 100 mm, años, porque se trata así como de tratar de hacer un cultivo industrial. mm. Y entonces al tú hacer un cultivo industrial, pues también necesitas eso, ¿no? Maquinaria, Sí, sí. necesitas Maquinaria, agua, electricidad, los fertilizantes, todo, sí, eh, 100%. o sea, yo creo que la época de la industrialización y todas esas cosas, pues bueno, me imagino que habría escasez de alimentos en algún momento y se suplió lo que necesitó la humanidad en ese instante, pero luego se siguió y se siguió y se siguió. Y bueno, estamos en ese momento quizás en que las personas podrían recapacitar un poco, ¿no? Y sí, hasta un punto en que se empieza a salir de control con todo el tema de los contenidos de azúcar que tienen los alimentos, cómo son tan procesados. Yo he trabajado muchos años en la industria de alimentos y he visto muchas cosas. Entonces, em, el hecho como tú dices, de sentarse a pensar un momento en qué alimentos puedes sustituir fácilmente, comer más frutas, comer más vegetales, más cosas naturales que cosas que tienen preservantes. Entonces, em, como te digo, la sustentabilidad ocupa muchísimo, o sea, está en todo, está en el hecho, en tu dieta, en los empaques que utilizas, en la forma en que ahorras energía y electricidad, en la forma en que interactúas con la comunidad, está en todas partes. Entonces es, eh, es muy importante sentarse a pensar qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, este planeta que solamente tenemos uno, cómo lo vamos a cuidar, ¿no? Entonces, sí, hay mucha falta de información en cómo hacer las cosas correctamente, pero también un poquito de sentido común en muchas cosas. También Sí, bueno, el sentido común de... yo creo que las personas, tú vives, entras en este mundo, pongámoslo así, llegas a una casa donde están tus papás y por lo general pues llegas como bebé, no empiezas a cuestionar, o sea, si te dan pañales plásticos y si te dan teteros en teteros de plásticos y si te dan en lo que sea, lo que te den azúcar, pues eso lo tomas y no Mm, sé en qué momento uno empieza a tener uso de razón
para mm, empezar a decir esto no, esto no, esto no. Yo creo que mm, es cuestión de que las generaciones se vayan un poquito documentando, es decir, no, ujú, porque como ujú. uno llega es a una generación de personas, pues que Sí, esto se vaya siempre como recalcando, 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 porque ujú. después tú simplemente usas lo que está y no te cuestionas unos años, o sea, tú Sí, es verdad, no, no sí, vienes a sí. dictar cátedra, no sé cuántos años, puede ser que pases 15 años prácticamente ciego y después empiezas a dictar cátedra. Sí, Quizás en el bachillerato a lo mejor las personas empiezan a tener un poquito de decisiones ya porque empiezan a ser rebeldes, pero los niños de escuela, si viven en casas que contaminan, pues viven en casas que sí, contaminan, así en la escuela le digan todo esto que tú dices en tus libros, ¿no? sí. Entonces, claro, se trata como de que eso esté presente a nivel de ciudad, a nivel Ujú. de compañía, Cultura, bueno, es cultural, sí, sí, también, sí, 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 y sí. que tengamos un poquito como de ver, ok, me hace falta o no me hace falta. Por ejemplo, la cantidad de ropa que tiene hoy en día una persona, yo creo que eso no existió antes. Las personas, digamos, en las ciudades civilizadas con cierto estándar de vida Ujú, normal, antes ujú, a lo mejor una persona tenía, no sé, pongámosle 1 metro de ropa guindada en ujú, ganchos, hoy en día tiene 4 o 5 metros y ujú. es un solo cuerpo, sigue siendo un solo cuerpo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y no es solamente la ropa que tienes, el proceso que está detrás de hacer esa ropa, es también el lavado de esa ropa en casa, ¿no? Entonces la electricidad y el agua que utilizas para lavar y todo, bueno, es un mundo, es un Sí, mundo. el lavado de esa ropa en casa, con las temperaturas que deben ser, Ujú, ujú. los productos que deben ser, porque también uno Sí, lava a ujú, veces sin pensar, pues. sin pensar. Tienes 10 programas, 20 programas, 15 Sí, programas en la lavadora y usas siempre el mismo. sí. Ujú. O sea, Es verdad. mira, bueno, una de Bueno, pero las... eso sabes que eso es como, yo digo que todo, vivimos en un mundo acelerado, en un mundo difícil y complejo, entonces el ser humano por naturaleza busca la simplicidad, ¿no? Entonces busco hacer las cosas más rápido, todo casi que en automático, no pensar y porque, bueno, porque tengo que hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es eso terminas utilizando el mismo ciclo de la lavadora porque no lo piensas, ¿no? Pero Claro, todo eso tiene un pero impacto muy importante. por eso sería bueno que uno lo pensara una vez cada Claro, 3 meses que evaluaras y después te claro, olvida. Dice, bueno, ya tomé la sí, decisión, esta es sí, la forma más ecológica y ya te olvidas, pues, o sea, sí, pero que no sea toda la vida sin pensarlo, pues, sino sí. que tomes como quien dice el día ecológico. Entonces, Sí, el bueno, es día, que incluso hay maneras muy fáciles de hacer digamos, de hacer la transición progresivamente. Un día ecológico en un año, por ejemplo. O escoge una sola cosita que vayas a hacer mejor en tu casa. No sé, utilizar, eh, no sé, menos plástico o tratar de reciclar más si en tu país se recicla, ¿sabes? Escoge una cosa y así es como una dieta, no sé, escoge una cosita y progresivamente lo vas desarrollando. mira, ayer hablaba yo con una periodista, amiga mía, que sobre que iba a tener esta conversación hoy. Entonces yo le decía, ¿será que hay un número máximo de personas que pueden vivir en la Tierra? ¿Será que hay una capacidad en este planeta? O Ujú, sea, que el planeta ujú, solamente pueda sostener X, ujú. X millones de personas o será que podemos vivir un número de personas más grande, simplemente que más consciente quizás, y con esto de que nos vamos a morir, pues ya se está en cierta forma equilibrando siempre este ecosistema, porque no es, pero claro, yo lo que veo es que estamos creciendo en población, 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 y digo, ¿será que Sí, vamos a llegar a un límite? yo no sé cuál es el rango entre mortalidad y natalidad, no sé cuál es mayor, pero hace poco simbólicamente se publicó que llegamos
A los 8 a millardos, ¿no? 8 millardos de Ocho, personas en la Tierra, 8.000 millones. 8.000 millones. Y uno de los reportes que leí de la National Geographic decía que se necesitan 1,7 tierras, planetas, para sustentar los 8.000 millones de personas que vivimos aquí. Entonces, la respuesta es simple, no cabemos, o sea, no es sustentable. Y la forma en que podemos salvarlo es ser más ecológico, vivir más sustentable, porque de otra manera eh, se va a acabar todo, se va a acabar, se acaban los recursos. Entonces, Bueno, pues ahí hoy te toca a ti vivir aquí y tienes todos los recursos, pero tus generaciones no. no, y vivimos largo también, vivimos mucho más Sí, largo, también. entonces consumimos más recursos. Pues O sí, sea, no sí, es que, porque antes, sí. anteriormente, pues el ciclo pues era más corto, tal, ¿no? Pero Ujú, ahora, pues estamos alargando un poco la longevidad, con la longevidad y entonces, pues también consumimos, o sea, los viejos también consumimos, no es que estamos ahí sin, solamente respirando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longevidad sostenible? Así que, no, bueno, sí, yo pienso que no está fácil desde el punto de vista de lo que acabas de decir. Eh, yo diría que hay lugares en que se rehusan, por ejemplo, hay muchas cosas que se rehusan, ciudades que se rehusan. Yo vivo, por ejemplo, en esta casa que tiene más de 100 años, que es fue a finales de 1800 y todavía la gente la está usando y eso, pero también uno podía pensar, ok, bueno, eso es por un lado rehusar y por otro lado lo nuevo que se haga, pues que se hagan ciudades inteligentes, que se hagan sí, ciudades ya pensadas en esto que estamos hablando. sí. Y que la gente pues también sepa por qué la ciudad es así. Por ejemplo, yo en esta ciudad uno llega y no se entera de todos los pormenores, por qué hicieron estas calles, todo eso, pero que haya como un concepto de ciudad que tú digas, bueno, ¿por qué vivo en esta ciudad? Porque tiene tal Ujú, clima, porque tiene tales características del agua, porque tiene tales ujú, características de los desechos se pueden usar en la agricultura me suple mis ujú, necesidades y la capacidad de la ciudad es tanto. Entonces, sí. a lo Bueno, el mejor concepto de la economía circular realmente, que es donde no generas basura y todo se utiliza en el proceso, ¿no? Hay certificaciones para edificios sostenibles. Aquí no sé si es global, pero aquí en Australia, por ejemplo, puedes optar por una certificación que se llama Six Star Rating, seis estrellas de la certificación de cuán verde eres, algo así. Entonces es, por ejemplo, eficiencia, cómo construyes la edificación en términos de eficiencia de temperatura, de la posición en que la ubicas para que la luz del sol se utilice por más tiempo. O sea, es un montón de cosas que se consideran, se utilizan materiales reciclables para hacer las tuberías, para hacer parte de la infraestructura. Entonces, eso yo diría, está empezando. Y ya básicamente muchos de las alcaldías o los councils aquí en Australia planifican ciudades inteligentes y es parte de la innovación que tienen am, en eh, los planes de la en ciudad, sus planes, sí, en sus los planes. planes urbanísticos. Bueno, aquí Sí. aquí, por ejemplo, la ciudad de Viena está dividida en distritos y ahora hay un sitio nuevo en que pues la gente llega con una línea de tren que le han extendido. Entonces, hace, como decirte, 6 años o 5 años, no sé, fui con esa línea de tren para ver el lugar, pues. Entonces, cuando llegué, pues no, el lugar casi no existía y me di cuenta que la planificación de esta ciudad es que hace primero el transporte limpio, pongámoslo así, luego en el lugar iba a haber la posibilidad de no tener carro, o sea que tú podías tener vías para comunicarte
con la parte esa urbanística con tu patineta o con bicicleta, a pie, o sea, bastantes caminerías, bastantes vías para ir con las scooters y con este Ujú, tipo de ujú, cosas, ¿no? Y, ujú, y bueno, por supuesto, entonces las viviendas que son de estas que tienen la eficiencia que esta que estamos hablando y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando las personas dedicadas al urbanismo piensan en eso, deberían pensarlo así, pues, de que ujú. digan, bueno, en el año 2050 las personas van a tener menos automóviles de los que conocemos hoy en día, cómo van a ser los automóviles, cómo van a ser las vías de comunicación y en base a eso Ujú. ya hoy tomar ese tipo de decisiones futurísticas, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí, una de las cosas que yo creo que es importante para las generaciones que se están formando, incluso a niveles de ya universidad o posgrado, no sé, que están estudiando, es que sustentabilidad o sustainability tiene que ser parte de su pensum, tiene que ser parte de lo que, así como ética, como creatividad, sustentabilidad también, porque en cualquier profesión que se vaya a ejecutar, tiene que haber un pensamiento sustentable. Personas que trabajan con computadoras, cómo reducir la cantidad de energía que se utilizan con estos procesadores, los arquitectos, cómo planifican ciudades más sustentables, los ingenieros, cómo ponen materiales, ¿sabes? O sea, en cualquier profesión tiene que existir un pensamiento sustentable. De otra manera, es en mi particular opinión, de otra manera no vamos a poder reparar el daño que ya está hecho y prevenir el daño futuro. No, y como creo que tú has dicho en algunas cosas que he leído y otra gente que sustentable puede ser rentable también, es decir, que puede generar ahorros. Tiene que ser rentable, No tiene tiene que que ser ser. algo más complicado o más caro, sino que No, a la no, larga esa eficiencia te va a traer un sí. retorno de tu inversión. O sea que, Sí, la sustentabilidad tiene tres pilares bueno, o tres aspectos que se unen. Ambiente, comunidad y profitabilidad, o sea, todo lo que es el tema de que sea sustentable, de que sea sustentable económicamente, porque de otra manera, si es costoso, entonces nunca se implementa. Entonces tiene que haber un componente financiero positivo para que las cosas que se implementen traigan em, ¿sabes? un retorno económico, pues. Bueno, retorno económico, exacto. Sí, bueno, otra de las cosas que también yo he escuchado y he manejado en el pasado es esto de energía para el pobre, energy for the Ujú, poor, porque mucha gente ujú, dice bueno, que tienes que tener la energía limpia, ¿no? El cocinar con energía limpia, todo esto, pero hay poblaciones todavía, muchísimas poblaciones en el mundo que no se pueden dar el lujo de tener energía limpia, porque la energía limpia pues requiere de una infraestructura, requiere de eso. Entonces, debería ahorita uno como decir, bueno, ¿cuál es la energía realmente para el pobre? Que por supuesto hay muchísima gente todavía que cocina con carbón, con leña, que hace ujú, esto. Y si esa energía realmente está bien, porque si esas poblaciones no son tan grandes, pues el consumo local de esto, pues a lo mejor lo asimila a ese medio ambiente, pues. Entonces, ujú, ujú, esas poblaciones que todavía no tienen los mecanismos considerados de energía limpia, ujú. eh, pensar, o sea, realmente, qué es lo que necesitan realmente, porque a veces Sí. nos vamos con este concepto de las cuestiones faraónicas y echamos a perder también esa energía que era energía sucia, la convertimos en limpia, pero que ensucia de otra forma. Mira, yo hace poco tenía una conversación con una persona eh, con respecto a países desarrollados y países no desarrollados en cuanto a sustentabilidad. Y yo le decía, mira,
eh, en mi particular opinión, yo he estado en los dos. Yo he visto cómo en países pobres se reusan más cosas, se genera menos basura y se utilizan métodos más sustentables. Y el hecho de que tengas todo tan disponible hace que tu consumo sea mayor. Entonces, como tú dices, esas poblaciones que no necesariamente tienen acceso a todos los beneficios de electricidad y todo, seguramente tienen prácticas más sustentables que nosotros que vivimos en ciudades, tú sabes, más desarrolladas. Entonces, el hecho de tener tanto y que de hecho te lo bombardean por todos lados, ¿no? El consumo, como tú dices, pasamos de 1 metro a 5 metros de ropa, zapatos, cada quien con sus aspectos, ¿no? O sea, las mujeres, zapatos y carteras y ropa, los hombres, carros, equipos electrónicos, no lo sé, pero es un consumo loco, es un consumo, y no estoy diciendo con esto que no necesariamente vayas y no compres nada, es que pienses que vas a comprar, ¿no? Si lo necesitas y si de verdad lo necesitas, escoge el producto más limpio, más verde. Sí, bueno, una de las cosas que aceleró la civilización, pongámoslo así, es la conexión entre ciudades, ¿no? O sea, Mm. dicen que cuando ves que las calles van montadas así como en un montículo que hacen para que sea más alta a veces que Ujú. la tierra que lo rodea, que hacen como una nivelación con piedras y cosas así. Eso parece que el que inventó eso, pues logró que la civilización aumentase porque había como una conexión continua entre ciudades y vinieron los caminos romanos y vinieron muchísimas, digamos, comercio entre civilizaciones, etcétera. Pero hoy en Sí, día, digo yo, tú no necesitas eso porque ya tienes la conexión inalámbrica, tienes estos teléfonos que te están haciendo comercio internacional sin sí. tener eso, o sea, tienes cantidad de cosas. Y fíjate que en lugares como recónditos, mucha gente tiene formas de pagar con el teléfono, tiene formas de hacer compañías con el teléfono, tiene, o sea, Sí. hay muchísimas cosas que están ahí que la podríamos Ujú. pensar, ok, entonces no hace falta realmente esa gran autopista con esa cantidad de granzón puesto y deforestar para comunicar las dos ciudades y ya la gente no necesita ir siempre a las ciudades o comunicar las ciudades así, sino que simplemente vayan los productos y no la gente o algo así, ¿no? Mm. Entonces, Sí. yo pienso que hay oportunidades también con la tecnología hoy en día que se nos brinda, que hay muchas cosas que se pueden hacer sin ir a los Mm. sitios. No sé Mm. yo la última vez que fui al banco fue hace 5 años o 4 años, algo así. Sí, una de las cosas que a nosotros nos sorprendió, a mi esposo y a mí nos sorprendió mucho cuando vinimos aquí a Australia, es que fuimos al banco cuando abrimos la cuenta bancaria y creo que no hemos ido más nunca. O sea, Sí, no sé, no recuerdo la última vez que fui al banco, pero sí, es verdad. A ver, la tecnología, como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El hecho de que ayuda a movilizar menos gente es algo positivo, digámoslo de alguna manera, desde el punto de vista de consumo de energía y emisiones de carbono. em, pero también depende de cómo se use, puede tener un gran impacto o positivo o negativo. Entonces, para mí, una de las cosas que, que podemos hacer uso de la tecnología es educar a través de las redes sociales, eh, todo lo que se pueda y tratar de llevar esas personas que estamos motivados y haciendo algo por este tema, que llegue esa voz y, bueno, al menos se empiece a
a crear esa conciencia para que en el futuro se tomen acciones. Mira, a todos los que pasan por aquí, yo les pido que me definan su concepto de felicidad y nos deja un eslogan. ¿Tienes un concepto de felicidad sostenible? Para mí, diría que la felicidad es ver que tenga un planeta, un planeta para mis generaciones futuras. O sea, yo quisiera que hasta mi quinta, sexta generación puedan vivir en este mundo, ¿no? Y como tú dices, por muchos años. Entonces, para mí la felicidad sería pensar en que sí es posible lograr eso y que con esa un poco más personal que yo llegue a un punto de influenciar y cambiar un poquito esos hábitos que las personas tienen en casa particularmente. Un eslogan, uy, no sé, un eslogan de felicidad, dices tú, o un eslogan en No, general. tu eslogan de lo que tú te dices cuando no tienes ganas de levantarte de la cama, no sé, o Ay, algo que tenga que ver con esto, con sostenibilidad. mira, yo creo que una cosa que le digo a mi hija todos los días, básicamente, yo le digo, la flojera no lleva a ninguna parte. La flojera no lleva a ninguna parte. Entonces, cuando me siento así un poco, o mi hija está, la flojera no lleva a ninguna parte, así que a ponerse los patines. Yo creo que Mire, ese sería mi eslogan. eso te lo dijo tu mamá. No, O- no, yo eso se lo empecé yo a decir a mi hija. El eslogan de mi mamá es vendrán tiempos mejores. ah, ok. Ese era el eslogan, es el eslogan de mi mamá, todavía me lo dice cada vez que hablo con ella, vendrán tiempos mejores. Y de verdad, sí, yo creo que vendrán tiempos mejores. Pero no, eso se lo empecé a decir yo a mi hija cuando no quería ir al colegio, no, señor, la flojera. No, bueno, No lleva a ninguna parte. el eslogan de mi mamá tenía que ver con tiempo, tenía varios. Uno era el que duerme muere. Eso era una cosa Ah, así. ok. Como que todo lo que pases dormido no estás viviendo, entonces el que Sí, duerme muere. Y lo otro era que te tocaba la puerta así tempranito y te decía a poner los huesos de punta o en ok. punta. A poner los huesos en punta. El que duerme muere. Ah, Y bueno, yo creo que a mis hijos alguna vez se lo he dicho, algo así. No. sí, Mira, bueno, un sí. placer esta conversación Gracias. realmente. Eh, pues la gente que vea esto, que se interese por tu perfil, en tu perfil hay información sobre el Sí. libro. Este está en varios idiomas o está en inglés nada más. The Este, Wall. es, The World Behind Recycling está en Amazon. Está ahorita disponible en inglés, pero Ujú. próximamente ya hicimos la edición en español, lo vamos a publicar en español también. Aunque no aplica 100% a todos los países, porque no necesariamente todos los países tienen sistemas de reciclaje, es muy educativo en términos de cómo, por ejemplo, de cómo se recicla cada uno de los materiales. Entonces es bien explicativo y bien gráfico. Bueno, es para niños, ¿no? Pero también les sirve a los adultos. Claro, y por qué no, o sea, yo creo que al leerlo, me Sí. imagino una mamá o un papá leyéndoselo al niño, no vas a salir y vas a aplicar lo contrario, ¿verdad? O sea, Ah, bueno, exacto. tienes que por lo menos Sí, disimular sí, sí, por lo menos sí. de que eres compatible con el libro, o sea, si no, Exacto. Sí, sí, ya el sí. hecho de leerlo creo que es un compromiso, es como un pacto. Sí, Sí. sí, sí. El hecho de comprarlo es un compromiso porque está escrito de una manera simple y sencilla para ser entendido por los niños, pero básicamente para educar en la casa a cómo reciclar mejor.
Bueno, entonces, bueno, esperemos que se interesen bastante algunos por tener el libro en casa y que lo lean, ¿no? Que se sienten Sí, y lo lean claro, con los niños y sí, eso. Un claro que sí. abrazo, lo mejor Gracias, gracias, para de gracias. los años por venir y para Igualmente para ti. finales de años del 2022, que ya se acabó prácticamente. Y Sí, bueno, un abrazo. igualmente y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias.